Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa hora. Sean todos bienvenidos, amén. Queremos dar la bienvenida a este segmento. Pues hoy estoy con Ronnie y con Heidi, amén. Y hay un hermoso tema, amados hermanos, por favor, comparte, amén. Comparte, comenta, da tu punto de vista, amén. También si tienes alguna pregunta, mándala y ya nuestro pastor después te estará enviando un mensaje, amén, con la respuesta. Lo importante es aquí que todos y juntos aprendamos de la palabra del Señor. Amén. Heidi, Dios te bendiga. Amén, que el Señor les bendiga esta noche. Es un gozo el poder compartir esta mesa, amén, y el poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor, esperando que el Espíritu Santo del Señor nos guíe, ¿verdad? Y que esta palabra llegue a sus corazones, amén. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Gracias por dejarnos entrar hacia sus hogares por medio de la transmisión. Es un hermoso privilegio poder compartir la mesa junto con Heidi y Karina. El tema que hoy tenemos pues, es muy hermoso. Como bien dice, ¿verdad? Primeramente habla de nuestras vidas y luego para poder trasladárselos a ustedes. Yo pido ahí donde se encuentren que cierren sus ojos, que nos acompañen para que esta palabra sea de bendición. Dios amado, Dios de la gloria, te doy gracias, papito lindo, por el privilegio que tú me das, Padre amado, de poder impartir una parte de tu palabra, mi Dios de la gloria. Te pedimos, mi Dios, que seas tú usando nuestras vidas, que seas tú poniendo esas palabras, mi Dios, sobre nuestros labios, para que sea de bendición, de fortaleza para tu pueblo. Bendice a tu pueblo, mi Dios amado, que esta noche nos ha abierto las puertas, mi Dios amado, de sus casas para poder entrar por medio de la transmisión, Padre de la gloria. Bendice a cada uno de los que están en este lugar, Padre de la gloria. Usa nuestras vidas, amado Dios, que esta palabra caiga en tierra fértil, mi Dios, que dé su fruto, mi Dios amado. Creemos, mi Dios, que esta palabra no va a regresar vacía, mi Dios amado. Bendice nuestras vidas, amado Dios. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Queremos que nos acompañen a Romanos capítulo 8 y versos 35. El tema es más que vencedores, amén, y lo somos en el nombre del Señor. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Nosotras al estudiar, ¿verdad?, derivábamos cada una de las palabras y situaciones que hay en este capítulo. Y dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución y situaciones muy difíciles, ¿verdad?, que pasaron hombres que Dios escogió, cada uno de los apóstoles, y este capítulo lo escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Y él lo dijo porque él lo había vivido. Y él dijo, ¿acaso alguna de estas cosas podrán separarnos del amor de Cristo? Y a veces, hermanos, nosotros humanamente, ¿verdad?, tambaleamos, ¿verdad?, por una situación difícil que pasamos, pero el amor del Señor lo es todo, ¿verdad? Si tenemos el amor de Dios, lo tenemos todo, porque tenemos su misericordia, tenemos su paciencia, tenemos su fidelidad, su bondad, su bendición. El amor de Dios lo llena todo. Por eso dice el canto, ¿verdad? Si te tengo a ti, lo tengo todo, ¿amén? Y qué hermoso el texto, ¿verdad? Porque acá trata sobre varias cosas, como decía Katie, ¿verdad? De que los siervos pasaron y nosotros hemos pasado, tal vez no al nivel que ellos han llegado, ¿verdad? Que ellos han tenido de pasar las situaciones, pero tal vez, amado hermano, la situación te tiene bajo. Hoy el Señor te viene a decir, tú eres más que vencedor. Señorita, eres más que vencedora. Y esta noche pues vamos a hablar sobre siervos que pasaron estas situaciones, que trata del 35. Y mira, hermano, más que vencedor es sobrepasar más de la victoria. No solamente un vencedor que dice es sobrepasar
creo, ¿verdad? Que como decía la chica, ¿verdad? Muchos pasaron estas situaciones, ¿verdad? Muy difíciles, pero para decirnos que sí se puede, ¿amén? Sí se puede. Yo, aquí en el 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Pero también dice, esto es conforme a su propósito. Entonces yo creo, amor hermano, que tú tienes un propósito, tú tienes un llamado de parte de Dios. Nosotras por fe también tenemos un llamado de parte de Dios. Entonces muchas veces somos probados, ¿verdad? Entonces, amado hermano, esta palabra, ¿verdad? Más que vencedores. Aquí vamos a ver de hombres que fueron más que vencedores, que a pesar de las situaciones difíciles que pasaron, no se rindieron. A pesar de las situaciones, a pesar de tantas cosas, sufrimientos, no se rindieron, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, la recompensa de ellos. Entonces, amados hermanos, por favor, apunta ahí, manda tu aportación. Amén. Yo sé que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Amén, con la ayuda de Dios. Queremos explicarles, ¿verdad? Los hombres que vivieron cada una de estas situaciones, tal vez nosotros no hemos vivido esas situaciones, ¿verdad? Pero vieron quienes en la palabra del Señor sí lo vivieron. Tribulación significa pena, disgusto o aflicción muy grande que siente una persona. Situación adversa o desfavorable que padece una persona. Y quiero que me acompañen a Hechos capítulo 14. Les voy a resumir la historia, ¿verdad? Porque es bastante. Los apóstoles llegaban y predicaban, iban a las ciudades y predicaban, y la gente creía, la gente recibía milagros, porque el Señor le dijo a ellos, ¿verdad? Recibiréis poder. Para ellos tenían el poder de Dios, y a donde iban sucedían cosas maravillosas. Pero así como había gente que creía, gente necesitada que recibía, también había gente de estorbo, ¿verdad? Porque habían algunos judíos que no creían a la palabra del Señor, que no creían a lo que el apóstol Pablo y los demás apóstoles predicaban. Dice en Hechos capítulo 13 y verso 45, que empezaron a sentir celos algunos judíos al ver que una gran multitud había aceptado al Señor cuando el apóstol Pablo había predicado, y ellos sintieron celos al ver eso. Entonces dice que incitaron al pueblo judío a perseguirlos, y dice en el verso 50 que empezaron una persecución en contra del apóstol Pablo y de Bernabé. Los empezaron a seguir, ellos salieron de esa ciudad, pero hay algo que a mí me impacta, porque ellos no salieron de esa ciudad y se fueron a esconder, ¿va? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Nos quieren matar, nos quieren apedrear, escondámonos por unos 40 días a que pase esto. No, ellos llegaron a otra ciudad, y cuando llegaron a esa ciudad empezaron a predicar el evangelio, y dice que una gran multitud de esa ciudad aceptó al Señor, creyó en la palabra del Señor, y seguían esos judíos que no creían, ¿verdad?, en lo que ellos estaban hablando. En el verso 5 habla de que unos judíos se juntaron y le dijeron: apedreemos a Pablo, porque no, eso no está bien. En el verso 19 del capítulo 14 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Amén? Lo apedrearon y lo dejaron tirado. Dijeron: ahí ya está, murió. Pero el Señor no lo permitió, porque el apóstol Pablo había pasado por esta persecución y esta tribulación a causa del evangelio, a causa de predicar la palabra del Señor por amor a Cristo. Amén. Dios no lo iba a dejar morir ahí. El 20 dice: pero rodeándole todos los discípulos, él se levantó. Y en el 22 me impacta, porque dice en el capítulo 22:
fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El Señor los fortalecía, el Señor los levantaba, el Señor los respaldaba, porque en Hechos habla sobre los apóstoles y en Hechos capítulo 1 y verso 14 dice que ellos se habían entregado de continuo a la oración. Ellos estaban llenos de Dios, se vaciaron, sí, dejaron sus trabajos, dejaron sus familias, dejaron todas sus deseos, sus necesidades por entregarse al Señor, pero se llenaron del Señor, se vaciaron de todo lo terrenal y se llenaron de Dios. Entonces por eso ellos ante estas tribulaciones eran más que vencedores, porque estaban llenos de Dios, no estaban vacíos. Por eso Dios los respaldaba, porque ellos seguían al Señor. Amén. Yo creo que ya me pasé. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Hermoso ejemplo. Y mira, mamá, me quiero hablarte sobre un siervo que pasó angustia, que se angustió. No sé, ¿verdad? Angustia, yo igual, ¿verdad? Buscaba, y angustia es temor, alguien que tiene miedo, alguien que, como la palabra del hermano pastor te hemos escuchado, ¿verdad? Alguien que tiene congoja, alguien que se ha congojado. Entonces, mira, hermano, y estoy hablando del profeta Elías. Hermano, él se angustió, y también, ¿verdad? En Primera de Reyes, capítulo 18 y 19, relata, ¿verdad? Cómo venía él, que el Señor lo había enviado a presentarse junto con Acab, que él era el rey, ¿verdad? Entonces, mira, hermano, él llegó, y ahí dice que llevaba 3 años y medio de que no había llovido en ese lugar. 3 años y medio donde no había frutos, no había nada, porque no había lluvia. Y esto, ¿verdad? Elías había orado para que no lloviera. Y dice que el Señor nuevamente lo mandó para que él llegara. ¿Para qué? Para que volviera a orar, que volviera a caer lluvia. Mira, hermano, él venía por medio de eso, dice que él se presentó junto con Acab, que Jezabel, hermano, había matado a todos los profetas de Dios, pero dice que Abdías, que era el amo, el amo de Acab, dice que él escondió a 100 profetas, era un temeroso de Dios, porque él escondió a 100 profetas, dice que los metió en 2 cuevas, en 2 grupos de 50, donde él les llevaba alimento, Mira, hermano, él encontró a Elías, y dice que pues Elías reunió a todos, ¿verdad? A los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Y mira, hermano, ahí pasó algo maravilloso. ¿Por qué? Porque dice que ahí él mostró quién era el verdadero Dios. Y el verdadero Dios es el que tú y yo teníamos, al que tú y yo adoramos. Entonces, mira, hermano, ahí dice que se levantó un altar, digamos, los de Baal levantaron un altar a él y empezaron a clamar para que caera fuego, como el profeta Elías le había dicho. Y dice que pasó hasta mediodía y no mandaba fuego. Entonces dice que él vino y levantó el altar al Señor con 12 piedras, que significa las 12 tribus de Israel. Entonces, mira, hermano, acá vemos, ¿verdad? Que cuando él oró, el Señor envió fuego, y él venía de una gran victoria. El profeta Elías venía de una gran victoria, porque dice que luego de que el Señor había enviado fuego, él mandó a matar a todos, ¿verdad? Todos los profetas de Baal, que eran 450 profetas, y el Señor le dio la victoria, porque todos fueron degollados. Dice que terminando eso, ¿verdad? Él oró para que caera lluvia, y cayó la lluvia. 3 años y medio donde no había fruto, y cayó lluvia. Viene acá y le voy a contar a Jezabel que el profeta Elías había matado a los 450 profetas de Baal. Dice que ella se enojó y lo mandó a amenazar, porque le mandó a decir: si tú eres Elías, yo soy Jezabel. Entonces, si tú al día de mañana, a esta misma hora, tú vas a parar igual, ¿verdad? Como terminaron los 450 profetas de Baal. Y Elías dice que vio, y eso lo encontramos en Primera de Reyes 19, 3 y 4. Yo tengo la versión Hispanoamérica y dice así: Elías se
se dio cuenta de que corría peligro, se angustió y para salvar su vida se fue a Berseba, una ciudad que pertenece a Judá, y ahí dejó a su siervo, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mira, mamá, aquí me impresiona porque venía de una gran victoria, y él se angustió cuando Jezabel vino y le mandó a decir eso. Y yo me ponía a pensar, ¿verdad? Que yo me imagino a él pensó, ¿verdad? Yo digo que ya no va a pasar nada, ¿va? Porque ya los 450 profetas ya murieron. Entonces Jezabel se va a dar cuenta de quién es Dios, pero no, sino que él todavía vino y le mandó a decir eso, y él tuvo miedo. Y en Santiago 5:17 dice: Elías era un hombre de sentimientos semejantes a los nuestros. Entonces él sentía, ¿verdad? Muchas veces tal vez tú te has sentido así, angustiado por la situación, por la enfermedad, no sé, ¿verdad? Qué situación estés pasando, pero tal vez te has sentido así, y él se angustió. Dice que él deseó morirse, y el Señor no le cumplió eso. El Señor no le dijo: vaya, mismo que querés morir, está bien, no, sino que, mamá, el Señor no lo dejó así, sino que lo más asombroso y lo hermoso es de que el Señor dice que le mandó un ángel que le dio de comer, lo fortaleció, y él caminó 40 días, hermano, con lo que el Señor le había enviado. Entonces hoy vengo a decirte: levántate, hermano, es tiempo, levántate, porque largo camino te espera. Tú eres un más que vencedor, eres una más que vencedora. Y mira, hermano, Elías se quedó sin fuerzas, pero el Señor le renovó sus fuerzas. Y en Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Entonces, hermano, hoy el Señor va a renovar tus fuerzas. Y acá, ¿verdad? Es un ejemplo de que Elías también se angustió. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermoso tema, veamos, hermanos. Yo también quiero hablar sobre la persecución, amén. Y eso lo encontramos en Hechos 8, del 1 en adelante. Y dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En el 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pues la persecución contra la iglesia no va a venir, amén. La persecución contra la iglesia ya está, ¿verdad, amados hermanos? Y por ahí un hermano decía: pero si tú eres tibio, no te preocupes, eso no es para ti, amén. Eso no es para los verdaderos cristianos, amén. Aquellos que vamos a defender la palabra del Señor, aquellos que vamos a honrar el nombre del Señor, amén. Porque en el 1 dice, ¿verdad? Que empezó la persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, amén. Entonces, amados hermanos, en estos tiempos tú me puedes decir: pero ¿y ahora qué? ¿Cómo va a ser la persecución? Amén. El enemigo quiere perseguir, amén, va tras tu fe, tras tu vida espiritual, amén. Amados hermanos, y eso también podemos tomar como ejemplo, ¿verdad? A David y a Saúl. Dice en 1 Samuel 23:14: y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Amados hermanos, pues Saúl iba tras David, ahí lo dice, ¿verdad? Todos los días. ¿Por qué? Porque lo quería ver destruido. Y eso es lo que el enemigo quiere, amén. El enemigo quiere verte destruido, el enemigo quiere que tú digas: bueno, aquí ya no pasó nada, llevo 2, 3 años con esto, ya no pasó nada. Pero no, amados hermanos, no. El enemigo te va a querer robar el gozo, la paz, la alegría. Tú, joven, que tú cantabas en tu casa, en tu trabajo, eras gozoso, eras alegre, pero quizás el enemigo te ha robado eso, amén. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender, amén, que el enemigo no está descansando,
el enemigo no está como que, se acercó a Dios, no, ya no puedo, no, al contrario, es cuando más se acerca el enemigo, ¿verdad? A quererte robar tu gozo, a quererte robar tu vida espiritual, y es tan importante esto, amén, porque muchas veces, ¿verdad? Cuando viene la lucha o cuando viene la prueba, ¿verdad? Es cuando nos tenemos que meter más con Dios. No es cuando nos tenemos que alejar, ¿verdad? Sino que en un momento difícil acercarse al Señor, amén, pero no olvidarse cuando ya el Señor te dé la respuesta, ¿verdad? Porque muchas veces pasa eso, ¿verdad? Que nos olvidamos de Dios, pero, amado hermano, yo te quiero decir que tu caso no está perdido, amén. Dios está contigo, pero el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces, amado hermano, fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor es tu ayuda, el Señor es tu socorro, el Señor es tu Padre, Dios es tu Padre, tú no estás solo, amén. Pero es necesario que nos acerquemos al Señor, porque esto ya está, ¿verdad? Esto no es que tú digas, eso, realmente Dios no es para nosotros, bien, ¿verdad? Es para la iglesia, aquellos que aman al Señor, pero es necesario, amén, que nos acerquemos a Él, ¿ok? Bien. Recuerden, amado hermano, que estamos hablando de cada situación que ellos pasaron, pero que no los apartó de Dios, amén, que no se apartaron del amor del Señor. Y vamos a hablar sobre hambre y desnudez. En 1 Corintios 4:11 dice así la palabra del Señor: hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo. Amén. Eso fue lo que pasaron los apóstoles del Señor. Amén. Pero a mí me impacta, ¿verdad? Porque, bueno, antes que todo, ¿verdad? Tenemos que saber cuando estamos siendo probados por el Señor y cuando estamos pasando algo por nuestras propias necesidades, ¿verdad? Cuando eso hablábamos con ella, ¿verdad? Que muchas veces a cualquier cosa le decimos, el Señor me está probando, y con nuestras propias manos nos metimos a una deuda por una tele, por algo que nosotros queríamos, o por nuestra propia desobediencia, estamos viviendo las consecuencias de ello, ¿verdad? Pero cuando tú estás siendo probado por el Señor, cuando el Señor está probando tu amor, el Señor no te va a dejar morir en esa prueba. Yo me recuerdo muy bien, ¿verdad? Porque el hermano pastor lo cuenta esa historia, ¿verdad? Cuando dio una profecía, ellos estaban pasando el momento más difícil, y así me lo cuenta mi papá, me cuenta la situación que ellos estaban pasando. Y me contaba mi papá también eso, de que una ancianita les dijo, así dice el Señor, me duele el corazón, me duele lo que están pasando, pero es necesario que pasen por esto. Entonces, recuerde, amado hermano, que si usted es escogido, es necesario que pase por esa prueba, es necesario que pase por esa angustia, sí es necesario, y eso le va a ayudar para bien. Usted va a ser un más que vencedor, joven, señorita, van a ser más que vencedores en el Señor, si estamos de continuo en Él, buscando su presencia. Dígame, ¿cómo el Señor nos va a dejar morir? Si estamos cerca de Él, si estamos buscándolo a Él, si nos agotamos pero por buscarlo a Él, si estamos dejando nuestras fuerzas pero en Dios, ¿cómo el Señor nos va a dejar morir? No, Dios no es malo, Dios no es un Dios malo. Dice la palabra del Señor que para siempre su misericordia, con amor eterno nos ha amado. Yo creo esa palabra, ¿verdad? Que el Señor me ha amado con amor eterno. Y dice la palabra del Señor, amén, que si Él cuida de las aves, si Él cuida de las flores, ¿cómo no va a cuidar de cada uno de sus hijos? Tenemos que ver que todos pasamos diferentes procesos, diferentes pruebas. Los apóstoles pasaron cosas muy tremendas, que pues yo digo, yo no he vivido nada de eso, ¿verdad? Y yo digo, tal vez algunos de los hermanos sí están pasando por esa situación, ¿verdad?
pero pasaron cosas muy tremendas. Pero ¿por qué? Yo digo, ¿por qué no murieron de hambre? Porque uno al no comer se desespera, se le baja el azúcar, se le baja todo, ¿verdad? Si no come 1 o 2 tiempos de comida, ¿verdad? Pero ellos, ¿por qué no murieron de hambre? ¿Por qué no murieron de sed? Hermanos, con estos calores, si uno no toma un poquito de agua, uno ya está desmayado. Pero ellos no murieron de sed porque el Señor los sustentaba. De ellos brotaba todo, brotaba poder, unción. Y el Señor te sustenta, amén. El Señor te sustenta en esa situación que estás pasando. Dice la palabra del Señor en Mateo 5: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Si en medio de ese proceso tú te mantienes firme, el Señor te va a recompensar. El Señor te va a dar la victoria. Si tú peleas por mantenerte de pie delante del Señor, el Señor te va a dar la victoria. Él no deja en vergüenza a sus hijos. Y por eso Dios no los dejó en vergüenza. Porque eran hijos, eran amados, amén. Entonces, vamos a salir victoriosos si no nos apartamos del Señor. Si nos entregamos de lleno con el Señor, vamos a ser más que vencedores y una situación así no nos va a matar, no nos va a tirar, porque el Señor está con nosotros, amén. Amén, qué hermoso, ¿verdad? Yo también quiero platicarte sobre los siervos amados que pasaron peligro, pero no les importó, ¿verdad? El peligro que ellos iban a pasar por amor, por fidelidad hacia Dios. Y bravo, hermano, un vencedor, quiero que se te quede muy grabado, un vencedor es aquel que se aferra a Cristo sin importar la circunstancia, sin importar la situación, porque sabe quién es el que está con él. Y te hablo de Sadrach, Mesach y Abednego. Y creo, ¿verdad?, que tú sabes esta historia, ¿verdad?, que dice que el rey levantó una estatua de oro y pidió, ¿verdad?, que dice que los más importantes, que ellos tenían un cargo muy importante dentro de Babilonia. Dice que ellos tenían un cargo muy importante porque Daniel así lo pidió. Entonces el rey se lo cumplió. Mi hermano dice que ellos, el rey mandó a poner una estatua de oro y mandó a pedir a todos, ¿verdad?, todos los que eran importantes y a todo el pueblo que llegaran, porque iban a inaugurar esa estatua. Dice que cuando el sacerdote dio la orden y dijo, ¿verdad?, que todo pueblo, toda nación y toda lengua, cuando escuchara el sonido de la trompeta, de todos los instrumentos, menciona la palabra varios instrumentos, que cuando escucharan los instrumentos, todos se tenían que arrodillar ante esa estatua. Y ellos no cumplieron eso, ellos no dijeron, bueno, porque él dijo, ¿verdad?, que los que no se arrodillaran iban a ser echados al horno de fuego. Y ellos no, dijeron no. Yo me imagino, ellos tuvieron miedo, ellos se sintieron, pero no, ellos dijeron no, yo sé en quién está puesta mi confianza. Muchas veces, ¿verdad?, tal vez vienen y dicen, mira, y será, no sé, ¿verdad?, pongamos un ejemplo, tal vez vienen y dicen, mira, dicen que a los cristianos no les van a dar de comer, o dicen, ay, no te voy a decir que no soy cristiano, o no sé, ¿verdad? Muchas veces, como dijo, ¿verdad?, se venden a algo. ¿Por qué? Porque su confianza no está puesta en Dios. En cambio ellos no, ¿verdad? Qué tremendo, porque ellos estaban delante de un horno de fuego y dicen que le iban a recalentar 7 veces más de lo normal. Dice que ellos no se arrodillaron y vino uno de los que eran nacidos de ahí de Babilonia y dijo, rey, tú diste una orden, que todos se tenían que arrodillar cuando escucharan la trompeta, cuando escucharan los instrumentos, y a los que tú escogiste como ministros que dice que ellos eran los que administraban todo, ¿verdad?, lo del dinero, dice, a los que tú escogiste, ellos no han cumplido tu orden, ellos están de pie. Dice que el rey, cuando escuchó esto, él se enfureció, se enojó y los mandó a llamar, que los pusieran delante de él, y les dijo, les doy una oportunidad más. Si ustedes no se arrodillan, van a ser echados al horno de fuego. Y
Daniel 3, 16 y 18 dice, fueron la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, dice, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si somos arrojados al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno y de cualquier otro castigo que su majestad nos imponga. Y aunque no lo hiciera, su majestad debe entender que nunca honraremos a sus dioses ni rendiremos homenaje a su estatua. Mira, hermano, qué impresionante, porque ellos, la respuesta, no importa, si el Señor nos quiere librar, lo va a hacer, pero si el Señor no lo quiere hacer, no, ¿verdad? Pero no nos vamos a rendir a otro Dios, no, dijeron, y ellos se mantuvieron firme en la fe que ellos tenían hacia el Señor. Entonces, mira, hermano, el horno de fuego es representado a una prueba, a un desierto, a una enfermedad. Eso es representado al horno de fuego. Dice que ellos fueron echados al horno de fuego y los soldados, ellos fueron quemados, ellos murieron, ¿verdad? Pero ellos no. Ellos dicen que ellos estaban ahí, ellos cuando los echaron, me imagino, tuvieron aquel temor de que se iban a quemar. Y ahí, ¿verdad? Dice que el rey estaba sentado cuando él se dio cuenta que estaban caminando y él preguntó, ¿no fueron 3 los que echamos? Sí, Señor, fueron 3. Pero ¿por qué veo 4? Dijo él, ¿verdad? Dice, el cuarto es semejante a uno de los dioses. El Señor estaba con él. Entonces, mira, hermano, el Señor está contigo, como decía Heidi, ¿verdad? Cuando es una prueba, cuando el Señor prueba, porque el Señor prueba nuestra fe. Prueba de qué estamos hechos y de veramente confiamos en Él. Entonces, tenemos que saber, como decía Heidi, ¿verdad? Diferenciar si es una prueba, si el Señor nos está probando o es algo a que nosotros mismos nos metimos a eso. Recuerda que cada decisión tiene su consecuencia. Entonces, si tú decides algo malo, su consecuencia va a ser mala. Entonces, acá ellos fueron probados. Hoy te pregunto, ¿en quién está puesta tu confianza? No, hermano. Porque el Señor estaba con ellos. Ellos fueron unos más que vencedores. Y acá es un ejemplo de que sí se puede mantenerse firme en el Señor. Y el Señor no lo dejó ahí, sino que dice que el rey los mandó a llamar y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y él dio una orden que cualquiera que hablara en contra del Señor iba a ser muerto, ¿verdad? Ellos lo iban a matar y que las casas de esas personas iban a ser usadas como muladares. Entonces, mira, hermano, el vencedor, fueron vencedores y dice que más adelante, ¿verdad? En el versículo 3, al final, dice, ¿verdad? Que el rey les dio unos cargos mucho más importantes de los que ellos tenían. Entonces, hermano, el Señor honra a los que le honran. Entonces, hermano, aquí nos damos cuenta que la situación sí se puede seguir, pero firmes, estando congregados, estando buscando en oración, leyendo la palabra. Por ese medio el Señor va a fortalecerte, porque tú eres un más que vencedor. Así nos llama el Señor, más que vencedores. Entonces sí se puede ante la situación. Amén. Amén, gloria a Dios. Ya vamos a terminar. Amén. No te desconectes. Amén. Queremos tocar el último, ¿verdad? Que es por espada. Y acompáñame, por favor, o apunta ahí Lucas 7:18. Y dice, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En ¿verdad? Juan, ¿verdad? Ya sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero llega un momento de duda en su vida, amén. Llega un momento de incertidumbre de qué va a pasar. Y por eso manda, ¿verdad?, a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú? ¿Eres tú el que había de venir o vamos a tener que esperar a otro, ¿verdad? Pero, amados hermanos, yo te quiero decir en esta hermosa hora, ¿verdad?, que muchas veces llega duda a nuestra vida por el momento o por la situación que estemos pasando. Juan se llenó de duda, ¿verdad?, en esta situación, ¿verdad? Y muchas veces también nosotros, ¿verdad?, nos llenamos de dudas de decir, ¿qué va a pasar? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios se olvidó de mi casa, de mi problema, de mi familia? Y nos llenamos de duda, ¿verdad? Pero yo buscaba ahí también, ¿verdad?, ¿dónde entra la duda? La duda solo se elimina
por acción, si no estamos trabajando, ahí es donde entra la duda. Entonces, amados hermanos, quizá la duda llegó, ¿verdad? Porque te quedaste quieto, te quedaste estancado. Yo en esta hermosa hora, ¿verdad? Te queremos animar a que sigas adelante. Tú no eres un caso perdido, Dios no se ha olvidado de ti. Quizás tú digas, ¿verdad? Pero hermana Cari, ya 5 o 6 años en lo mismo, yo no veo la respuesta de Dios, yo no veo salida, yo no sé qué va a pasar. Vuelve a confiar en el Señor, amén. Vuelve a confiar en el Señor, arranca la duda de tu corazón, amén. Arráncala de tu vida, arráncala porque te vas a llenar de dudas, van a venir tantas cosas y Dios no quiere eso, ¿verdad? Tú tienes un propósito de Dios, te lo vuelvo a decir, y muchas veces, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, es necesario que pasemos por diferentes pruebas, ¿verdad? Pero amados hermanos, yo te quiero decir, ¿verdad? Que no dejes que tu corazón, que tu vida se llene de duda, amén. No lo permitas, vuelve a accionar, ¿verdad? Vuelve a servir. Que tu esperar sea un esperar activo en la casa del Señor, amén. No es por obras, pero sí llevan un cierto porcentaje, ¿verdad? Vuelve a creer, amado hermano, vuelve a la oración, vuelve al servicio, a congregarte, vuelve a servirle al Señor, ¿verdad? Porque yo creo, ¿verdad, amados hermanos, que si esperamos en el Señor, tiene que ser un esperar activo, amén. Y en esta hermosa hora te agradecemos, amén, por tu tiempo, te agradecemos por estar ahí siempre atento, ¿verdad?, a las transmisiones de Iglesia Rey de Gloria. Ya solo para despedirnos, chicas, por favor. Amén. Estos hombres de los que hablamos eran hombres, eran humanos de carne y hueso como nosotros. Lo único que estaban llenos de unción, llenos de poder, llenos de Dios. Entonces, sí se puede. Sí se puede, si tú te llenas del Señor. El Salmo 42:11 dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador. Amén. Entonces, en el nombre del Señor, que el Señor en esta noche te dé nuevas fuerzas, como lo hizo con Elías, que te dé ánimo, que te dé ese gozo que necesitas en medio del proceso que estés pasando, y a levantarse en el nombre del Señor, a terminar esta carrera que hemos empezado en el nombre del Señor. Amén. Amén. Un hermoso privilegio poder compartir, amados hermanos, este tema que es tan lindo. Ahí sí que falta, ¿verdad? Porque hay mucho por dar ante este tema, pero quiero recordarte que el vencedor va a tener su recompensa. El que venciere va a tener su recompensa. Eso lo dice en Apocalipsis. Dice que al que venciere va a ser permitido que coma del árbol de la vida. Al que venciere se va a sentar al trono con el Señor. Dice, mira, mamá, y en Apocalipsis dice todo, ¿verdad? La recompensa que va a tener el vencedor. Entonces, amados hermanos, somos más que vencedores. Recuerda, eres más que vencedora, y el vencedor no se va a quedar a como estás. Si estás pasando por una situación difícil, no te vas a quedar así, pero confía en Dios, porque Él te va a hacer un más que vencedor. Amén. Amén, gloria a Dios. Salmo 73:26 dice: ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Amados hermanos, si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Amén. Adelante, amado hermano, adelante, tú no estás sola. Yo sé que vamos a ver la gloria de Dios. Tu caso, tu testimonio va a levantar a muchas personas. Por eso es necesario que no te rindas. Amén. Y creemos y enviamos esta palabra. Amén. Que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Permítanos orar, amado hermano. Padre, en esta hermosa hora, papito lindo, nos acercamos delante de tu presencia, Señor amado, de Dios contigo, Señor amado. Yo te agradecemos, Padre bendito, por esta hermosa palabra que has enviado, papito lindo. Gracias, Señor amado, porque tú hablas a tiempo, Señor, en nuestra vida, Señor amado. Dios, suplicamos, Padre, la gloria, que tú renueves las fuerzas, Señor, de tu pueblo, Padre de gloria. Cuida de tu vida, Señor amado, por favor, papito lindo. Renueve, Padre, la gloria que te toda cosa y
Amén. Amén. Bendecimos la vida de Alison Ochoa, Eduardo Barahona, Abigail Donis, que Dios te bendiga, Emily Mejía, hermana Rosa Pérez, Edward Ochoa, hermano Roberto Hernández, que Dios lo bendiga, hermano Edwin Pascual, Jonathan Guevara, Ezequiel, nuestro pastor Ezequiel, amén, que el Señor lo bendiga. Amén. Dios bendiga a Roberto Mendoza, Adriana Quintanilla, Verani Quintanilla, hermano Juan Carlos, Emily Cuté, que Dios te bendiga, Josué Hernández, a la página de jóvenes, amén, Hebrón Rey de Gloria, hermana Judith Belis y a nuestra hermana Aura Carillas, amén, que Dios les bendiga. Amén, que Dios bendiga, hermano Pastor Juan Hernández, hermano César Augusto Hernández, hermana Marisol, hermana Abigail Barahona, que Dios te bendiga, hermano Eric de la Cruz, hermano Israel Pascual Valdés, hermana Berenice López, hermana Karen Hernández, hermana Marina Saló,